Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a los del Más Acá. Hoy tenemos al gran medium Gustavo. ¿Qué tal? Bienvenido, Gustavo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Hola, muchas Gustavo. gracias. Para mí también un placer. Bueno, vamos a ver. Gustavo, es de estas cosas que es un medium que yo no conocía. He de admitir que no conocía, lo cual a mí siempre me interesa mucho más, porque ya sabéis que me gusta conocer gente nueva. Yo soy de los que cuanto más medium nuevos llegan a mi vida, más cosas aprendo, así que yo encantado. Además, me resulta muy curioso y esto voy a descifrar una pequeña inquietud que hay referente a Gustavo, y es que, bueno, yo recibí un correo de Gustavo y fue muy interesante el día que me llegó ese correo. Yo estaba de estos síndromes del impostor, ataque del síndrome del impostor a muerte, y justo en ese momento me llega un correo de Gustavo aceptando venir a la charla, y para mí fue muy interesante, ¿no? La forma en la que llegó, y dije sí o sí, Gustavo tiene que estar aquí. Si me llega ese correo es por algo. Así que, Gustavo, un placer, bienvenido a Los del Más Acá. Y bueno, pues como sabes, nosotros principalmente lo que nos gusta es saber en este caso, quién eres tú, quién es Gustavo como persona, quién es Gustavo, cómo llega a la mediunidad y demás. Así que cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, soy medio natural, lo que se dice medio natural, ¿no? Cuando uno parece que nace con esta habilidad ya en cierto modo inconsciente. Soy uruguayo, vivo en la ciudad de Montevideo, siempre viví aquí. Siempre cuento un poquito de mi infancia. Viví en una casa muy particular donde ocurrían muchas cosas paranormales, entonces considero que parte de mi proceso de la mediunidad se dio desde que tengo uso de razón y que es algo Ujú. que naturalicé porque siempre era parte de mi día a día, ¿no? Después cuando uno crece, empieza como a desarrollar su raciocinio, se empieza a dar cuenta de que Que no no. es tan natural ni tan común y que no somos, y que somos un poquito entre comillas raros, ¿no? Porque la gente te empieza a mirar desde otro lugar y bueno, la mediunidad ha sido algo que me ha traído mucha felicidad, en la cual hoy dedico mi vida a poder ayudar a las personas a superar el dolor del duelo, porque creo que lo importante en esto, siempre digo, es que la gente sepa que la vida continúa después de la muerte, que no es el fin, que si alguien ha perdido un papá, una mamá, un hermano, un hijo, sepan que están ahí. Entonces, bueno, he evocado mi vida a eso, a poder trabajar y traer esos mensajes de sanación para la gente. Ujú. Y cuando dices que en tu casa pasaban cosas paranormales, a qué te refieres? Bueno, en mi casa me contaba mi mamá de que habían fallecido muchos niños porque un padre, bueno, tomó la decisión de quitar la vida de esos niños Uh, y en la Ujú. noche se escuchaban ruidos, corridas, había el sonido como si lavaran los platos en la cocina. Siempre me acuerdo de una forma media graciosa de que había un escalón que iba hacia la cocina y sonaba. Mi mamá pensaba que era el gato y lo sacó al gato pobre para afuera en la noche y no, no era el gato, era un escalón que crujía seguramente porque alguien pasaba por ahí. Mi madre, Ujú. siempre digo, para mí fue una medium sin saberlo, porque ella logró ver a esos niños, y tenía una gran comunicación con nosotros sobre lo que ocurría. Y al llegar la noche Ujú. no nos dejaba bajar al living ni bajar al comedor porque sabía que había algo que ocurría. Y bueno, siempre ella intentó, a través de trajo curas, trajo diferentes tipos de creencias para ver si podían limpiar o sanar el lugar y nunca lograron sanarlo. Y bueno, después de más grande yo ya me fui, pero fue una infancia donde viví con muchas pesadillas, donde veía cosas, donde despertarme con 3 4 años en medio de una siesta y ver una sombra en la puerta y yo como niño taparme la cabeza para que no me diera miedo y que algo fuera y me tocara la espalda. Entonces Ujú. yo tomar coraje y mirar de nuevo hacia la puerta y eso estar ahí. Y bueno, fue parte de ese proceso que viví en la niñez que como digo, nunca lo razoné, no supe si era, si no era, uno lo va viviendo como niño y parece que es algo normal. Por suerte mi mamá siempre fue muy abierta a la espiritualidad, ella tenía muchos sueños con su papá que ya había fallecido y le advertía muchas veces de cosas que iban a suceder, entonces como que pienso que eso también nos llevó a mí y a mis hermanos de una forma natural a poder vivir ese proceso. Ujú. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tú tienes en el que tú dijeras, ostras, en el que tú fueras consciente, ¿vale? Que tú dijeras, esto no es tan normal, o esto que estoy viendo no lo están viendo otros, o esto que estoy sintiendo no lo están sintiendo otros.
nunca lo razoné de esa manera, siempre lo viví natural hasta Ujú. más o menos mi adolescencia, donde en mi adolescencia me empezó a ocurrir de que a mí me venían respuestas sobre situaciones específicas y que veía que mis compañeros no. Yo me mudé de esa casa cuando tenía 10 años, 11 años, entonces nos mudamos 5 años a vivir al interior del país y ahí como que hubo un silencio en cierto modo en mi mediunidad, ¿no? Donde ya no tenía esa percepción continua, quizás por el lugar, ¿no? Pero sí me empezó a pasar en el colegio, a mi adolescencia, de saber que iba a pasar tal cosa, de que, por ejemplo, siempre cuento que me llamó la atención, una cosa me llamó la atención, estar esperando para ingresar a clase, ver pasar la profesora y un compañero dice, ah, ya viene la profesora, y digo, mira, la profesora no va a venir, ¿no? Y al rato nos avisan, mire, la profesora la llamaron y se tuvo que ir de urgencia, no van a tener clase. De que Ujú. esté lloviendo de una manera torrencial, salíamos 3:30, eran las 3 de la tarde, una compañera decir, va, ahora cuando salgamos nos vamos a ensopar por cómo llueve, y yo decir, no, sin 15 minutos va a parar. Pero esas cosas que no las... Que no sabes por qué, ¿no? Salimos de 3:30, un sol radiante. Entonces ahí sí fue como en esa adolescencia donde yo empecé a decir, ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y empecé como a practicar, entre comillas, a decirle a mi hermana, haceme una pregunta y yo te voy a decir lo que me viene. Entonces ella me preguntaba y yo le decía algo sobre qué iba a suceder con su pareja, ella en ese momento estaba embarazada, si era un varón o una nena, y entonces eso me llevó como a ponerme en esa época en una investigación mía de sorprenderme, de decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y ahí entra mi búsqueda también a través de la religiosidad, donde empiezo a ir, bueno, voy a la iglesia, empiezo a hablar con creyentes de diferentes creencias que me llevan a mí a interiorizarme en el mundo espiritual de una manera más práctica, por decir de alguna manera, y no solamente en aquello que yo percibía. Creo que la adolescencia fue ese antes y después donde me apareció de forma repentina todo esto. Pero ahí hacía mucho juego lo del tema de la intuición, ¿no? Más que el tema ¿Cómo? de La- que es lo de saber lo que iba a pasar y cuándo iba a pasar, ¿no? Es un poco más por la intuición, ¿no? O Claro, cómo se puede denominar Videncia claro. sería, videncia, Ahí, ¿verdad? Sería más sería videncia. una videncia porque adelantarte un poco al proceso, que tu intuición te Claro. indique algo que va a pasar. Es como cuando exacto. estás y dices, uff, hace mucho que no veo a esta persona e inmediatamente te lo cruzas por la calle. Exacto. Estas casualidades sí que casualidades, que siempre has pensado Casualidades, que son claro. casualidades, y cuando pasa el tiempo y ya dices, ah, vale, voy teniendo sentido. Ya no era Hay una solo de fuerza. ver, ¿no? No era solamente de ver a los espíritus, de sentir algo de Claro. ellos, sino como que se despertaba una nueva etapa en mí, una nueva habilidad, por decir de alguna manera, que, bueno, los medios sensitivos son eso, ¿no? Lo que tienen la capacidad de percibir que esto va a ocurrir o presentir también, o como bien dicen ustedes, de ver. Pero eso fue algo como muy espontáneo que creo que acompañó ese crecimiento y fue como un clic que me hizo como empezar a tomar la búsqueda, ¿no? A decir, bueno, Ujú. ahora Sí. necesito saber más. Ya no era tan natural si pasaba, si no pasaba, sino que ahora me interesa saber por qué me pasa y bueno, y ahí empieza mi camino a través de la búsqueda espiritual. Creo que eso marcó una Ujú. diferencia. Claro, o sea, que tu primera fase, digamos que fue esa fase de evidencia, ¿no? En la que tú podías anticiparte a cosas y la mediunidad fue algo que vino a posteriori, fue otra fase dentro de tu despertar, ¿no? De las capacidades que Creo que tienes. la mediunidad estaba desde antes, ¿no? Cuando niño, de yo Ujú. ver los espíritus, de sentirlos, de ver su presencia, y en la adolescencia despertarse eso de la intuición, de la evidencia, como una nueva etapa en mi vida, ¿no? Y después, bueno, pude como amalgamar. A mí me pasa algo muy particular, es que yo siempre digo que he desarrollado lo que es la mediunidad evocativa, ¿sí? Que es Ajá. la capacidad de poder evocar al espíritu. No como el medium cotidiano que le sucede, ¿verdad? De que uno le llega la información o aparece un espíritu, sino el poder contactar directamente a ese familiar que tú necesitas. Y eso me pasó por un tema de que yo no conocía otros medios. Entonces, si a mí me pasaba algo, yo le decía, bueno, decime el nombre de tu, quería saber a alguien sobre su papá, decime el nombre de tu papá y yo me voy a comunicar con él. Y entonces era yo el que iniciaba la comunicación con ese espíritu y no al revés, ¿no? Que hoy Ujú. cuando siempre digo, muchas veces cuando vamos a una sesión medium, el medium va a leer quién está cerca tuyo, si es tu mamá, si es tu abuela, de acuerdo a la evidencia que vaya llegando, y el consultante empieza, bueno, sí, mira, sí puede ser mi abuela porque es como tú me describes. En mi caso fue al revés. Yo evocaba al espíritu sin saber, ¿no? No fue de una manera consciente, sino que fue algo que fui haciendo
y hoy en día como mi fuerte principal es eso, ¿no? La mediunidad evocativa, que después, bueno, Ujú, investigando mucho para atrás, Alan Kardec habla mucho de las evocaciones, ¿no? Que tiene el libro de los medios y los evocadores, donde ujú. explica la diferencia, ¿no? Sobre evocar un espíritu y recibir un espíritu de una forma más natural. Eso también fue un proceso que me ocurrió, que lo hice Ujú. inconsciente, porque no fue que yo dije, bueno, voy a empezar a hacer esto así, sino que lo hacía porque no sabía cómo se hacía, entonces me salía de forma natural y eso también me pareció una herramienta hoy en día que me es muy útil. Vale. Y a nivel de formación, ¿no? Cuando tú ya ves que evidentemente van surgiendo más capacidades, van afinándote ciertos sentidos que son extraordinarios, pues tú dices, vale, tengo que formarme. Aquí en este caso, hacia dónde te enfocas? ¿Directamente en mediunidad o hubo otras disciplinas que tocaste antes? Yo recorrí mucho de las religiones, recorrí Ajá. mucho la iglesia católica, la iglesia evangélica, testigo de Jehová, fui mucho a religiones africanas también, chamanes, siempre Ujú, buscando esa respuesta. Entonces fui como absorbiendo un poco de cada enseñanza, de cada maestro. Estudié metafísica también en mi adolescencia, fue cuando descubrí la metafísica de Connie Méndez, que empecé a estudiar el famoso libro que tiene de 4 en uno, ujú, y empecé a autodescubrir todo eso. Y fue como siempre digo, fue como un círculo, porque siento que empecé en mí y después terminé en mí, ¿no? Uno descubre que su propio maestro está en uno, ¿no? Porque las religiones siempre me imponen un dogma que te termina encasillando. Es como que esto podés hacer, esto no podés hacer, esto está bien, esto está mal. Entonces llegó un punto donde dije, bueno, esto no es lo que estoy buscando. Y a partir ujú, de ahí, bueno, más allá de que siempre tuve esa conexión con el plano espiritual, con mis guías espirituales, pude también irme desarrollando en el proceso de entendimiento. También conocí lo que es el espiritismo, que hoy se conoce kardecista, en el ujú. cual también creo que hay un dogma muy fuerte y que también te encasilla mucho. Siempre digo, respeto muchísimo todas las creencias porque cada uno vino al Claro. mundo a cumplir una función y necesita de eso que está utilizando para poder desarrollar su propósito. Pero desde mi particularidad entendí de que, bueno, de que la mediunidad es algo natural, que es una habilidad, no es un don, como muchos opinan también, y Ujú. que es algo de autodescubrimiento y de autoentendimiento. Pero también entiendo, y me parece buenísima tu pregunta, Miguel, de que siempre doy este mensaje, hay que capacitarse. Uno puede ser medium de forma natural, innata, tener la capacidad, pero uno tiene que saber, porque por algo estuvieron aquellos antiguos medium que pasaron un montón de cosas para poder descubrir lo que sucedía, para poder interpretar, bueno, como el caso de Kardec, que decodificó lo que es toda la parte mediúmnica, y creo que Ujú. siempre está bien. Si uno es bueno en un deporte como Messi, Cristiano Ronaldo, no dejaron de practicar porque eran Eso buenos, al es. contrario, el Mm. capacitarse, el seguir avanzando los llevó a ellos a ser quienes son. Y creo que a la mediunidad pasa eso, y hoy en día se ve mucho medium que sí tiene una gran habilidad para poder dar evidencias, pero muy poco conocimiento de cómo funcionan las cosas, y bueno, creo que es Sí. importante dejar ese mensaje siempre de capacitarse, saber lo que uno hace, Mm. cómo funciona del otro lado. Ya está dicho, no hay que inventar algo nuevo, sino que hay que basarse en lo que ya conocemos también. Mm. Sí, porque al final es lo que tú dices. Yo sí que considero vale, esto es una capacidad, que algunos lo tenemos innato, que algunos de nacimiento lo tenemos, que lo omitimos, algunos lo omitimos durante un tiempo por miedo, otros cuando llega nuestro momento, queramos o no queramos, aparece, pero al final todos llegamos a esto, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que el hecho de la concienciación, ¿no? De la responsabilidad, cuando nosotros asumimos una sesión de mediunidad, yo siempre digo que una sesión de mediunidad, el objetivo es que alguien salga mejor de lo que entra. Es decir, entonces tenemos una responsabilidad muy importante Mm. porque, claro, tenemos delante una persona que normalmente está vulnerable, está en un estado de duelo y hay que ser muy respetuoso hacia él, hacia el plano astral, o sea, o al plano espiritual, como tú lo quieras llamar, y al final es un poco encontrar un poco ese equilibrio y nosotros, o como yo lo veo, ¿no? Nosotros como digamos, intermediario, tenemos que asumir ese equilibrio y saber que respetar al que tenemos delante, Mm. respetar al que tenemos detrás o a los que tenemos Sí. detrás y hacer un poco ese juego, ¿no? Y Sí, además que que se siempre, puede. No, que se puede hacer mucho, mucho mal a la Claro. persona, al consultante. Mm. O sea, con lo que le digas puede determinar muchas cosas y eso hay que tener como una formación ética, ¿no? Y, ¿por qué no?
el hecho jope, que no es algo banal que haces así, o sea, que estás tratando con una persona en duelo y muy vulnerable, como dice Miguel. Sí, y luego hay quien me pregunta, yo recuerdo que una de mis primeras frustraciones cuando yo me formé y yo empecé a formarme era que yo pensaba que como que me iban a enseñar a conectar mejor, a ser medium. Y ahí entendí que no te pueden enseñar a ser medium, que lo que te pueden enseñar es a poder gestionar una sesión, a poder gestionar al consultante, a cómo y dar esa información que estás recibiendo, cómo entenderla y cómo puedes darla de una ¿Cómo forma. transmitirla? Eso es. Y yo creo que eso es importante. Y como bien decís tú, Miguel, que esto para mí es muy importante, es que los espíritus corren la voz. Si tú vas a una sesión y llega un familiar en duelo y viene un espíritu y tú no le das la información correcta o ese familiar se va peor de lo que vino porque diste una opinión sobre algo y no lo que realmente es, porque a veces las personas opinan sobre lo que no saben, ¿no? Entonces, yo siempre digo, en esto no hay que opinar, hay que decir lo que se sabe y lo que no se sabe, no tocar el tema y no decirlo. También el espíritu va del otro lado a decir, bueno, mira, yo fui a una sesión contra el medium y esto no dijo lo que yo esperaba que dijera. O no, o mi familiar se fue peor de cómo vino. Ellos del otro lado tienen conciencia, ¿no? No estamos hablando de esos entes como si tuviera un zombie, ¿no? Espiritual, sino que tienen conciencia, siguen en una vida del otro lado también y también se corre la voz. Yo siempre digo que los medium tenemos una capacidad de que las personas lleguen a la sesión porque el espíritu elige tener esa sesión, porque el espíritu elige al medium también. Creo que no es algo que se dé solo porque a la persona se le ocurrió una sesión mediúnica, sino que hay algo de trasfondo. Y cuando nosotros no respetamos los mensajes, no respetamos o hacemos por desconocimiento que el familiar se vaya peor de cómo vino, eso del otro lado se sabe. Entonces, a la larga también es como una factura que uno va generando en cuanto a cómo uno se maneja con el mundo espiritual y el tipo de espíritu que pueda venir hacia nosotros. Si esto lo tomamos a la ligera, lo tomamos como muy chacharachero, ¿no? De, bueno, hoy tengo una sesión y voy a ver lo que llega, y no hay una responsabilidad consciente, nos va a rodear la misma energía y lo mismo que nosotros estamos manifestando. Sí, porque, a ver, es que... a ver, es que tiene una pregunta y se me acaba de ir. Me estaba pensando lo que estabas diciendo. Voy yo. Sí, venga, va, si tienes tú, sí. Sí. Bueno, yo he indagado poco, porque es lo que te ha dicho Miguel, ¿no? Pero sí que me llama la atención al abrir tu Instagram, ¿no? Que habías canalizado, tienes un ebook que habías canalizado con tu guía, ¿no? Y me apetece que me cuentes esto, cómo fue, cómo sentiste, cómo supiste que esa canalización tenías que transcribirla. Y porque es que me llama mucho la atención. Me llama desde lo de Kardec, que fue cuando mi primer conocimiento de una canalización, ¿no? Con Eva, ¿no? ¿El qué? Con Eva, ¿El qué? digo. No te he oído. Comentó que pensé que decía lo de Eva, ¿no? Cuando comentó lo de Kardec, sí. Sí, entonces, pues eso, me apetece que nos cuentes un poquito de esto. Bueno, el tema de los guías es algo que nuestros guías espirituales están siempre con nosotros, que siempre nos acompañan, que todos los tenemos, no es porque ser medium es el que lo tiene y el que no. Pero yo siempre he desarrollado una comunicación con mis guías a través de una meditación diaria, a través de proponer preguntas y cosas que me pudieran llegar. Muchas veces tenemos pensamientos naturalizados que creemos que somos nosotros y no somos nosotros, que son ellos que nos están acompañando. Cuando algo te dice, bueno, no hagas esto, no vayas por tal lugar, tenés cuidado de tal cosa, mira que pensá bien lo que vas a hacer. Bueno, esos son siempre diálogos internos que las personas tomamos como nuestras, pero que en realidad no son propias. Y bueno, esto de mi guía, él me llegó un momento donde me dijo que tenía que yo escribir un libro. Yo siempre había tenido esa necesidad de escribir, pero nunca supe cómo hacerlo. Entonces no tenía la capacidad de poder hacerlo. Y mi guía me dice, bueno, todos los jueves, 17 horas, te vas a preparar y yo te voy a dictar. Y bueno, y ahí yo lo que hice fue sentarme sin saber a dónde iba, ¿no? Sin saber lo que iba a llegar. Y bueno, toda la información que me empezaba a llegar en ese momento, la empecé a escribir y terminé haciendo un libro que la verdad que para mí es maravilloso, donde hay un montón de respuestas. Es un libro muy amplio también porque no habla solamente de la mediunidad, qué pasa con los familiares fallecidos, sino que también habla sobre la superación personal. Hay un capítulo que me gusta mucho, se llama Conviértete en tu propio maestro,
que enseña el valor que debemos tener y los pasos que debemos dar para poder crecer, ¿no? Entonces, también fue una experiencia maravillosa porque yo iba sin rumbo, no sabía cuál, terminaba un capítulo y no sabía cuál iba a ser el próximo capítulo. Sabía que los jueves a las 17 horas tenía que sentarme ahí y esperar que mi guía venga y él me trajera el mensaje. Yo le puse el nombre de Soren, pero es con el que yo me siento cómodo. No es, los guías no es que tengan un nombre específico, porque pueden tener un nombre desconocido para la humanidad también, pero sí me hizo saber mucho cuando él habla en el libro a través de mi querido lector, siempre está usando esa frase, y también habla siempre de igual a igual en el libro, específicamente para el lector, no habla para un público, sino para la persona específica que le está leyendo de igual a igual, y me hizo recordar mucho los profesores que existió, que tenía ese mismo lenguaje, ¿no? Que hablaba de mi querido lector, tenía esa costumbre de que hablaba también de yo a yo, entonces dije, bueno, hay algo de místico relacionado con este filósofo que fue uno que desarrolló el existencialismo y me pareció muy importante y bueno, me sentí identificado y le dije, bueno, te voy a empezar a llamar Soren. Mi guía me dijo, llámame como te sientas feliz, como te haga bien, eso es lo Mira más qué importante. bien. Y bueno, terminé haciendo un libro muy, muy lindo. Qué bueno, o sea, sería como un poco, él te transmitías la experiencia, ¿no? Porque al final esa información es como la experiencia suya, quizá en otras vidas o ¿verdad? Y Exactamente, te la lo que él hacía fue saber. viviendo, lo que, su experiencia, cómo funciona del otro lado, él habla de una gran red de comunicación que existe, que nada escapa, ¿no? A lo que uno hace acá, afecta todo, ¿no? Cómo afecta a los otros planos, a las otras energías, cómo lo que pasa en otros lugares nos afecta a nosotros, pero hay una parte que yo hago preguntas existenciales, ¿no? ¿Por qué Dios permite el dolor o el sufrimiento? ¿Qué es la voluntad? Porque hablamos muchas cosas, ¿no? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la alegría? ¿Se puede realmente vivir en alegría? Bueno, todas esas preguntas yo se las planteé a él y él desarrolló todo eso y en una de las partes él dice, de acuerdo a lo que yo he investigado y he aprendido en estas reencarnaciones, por eso te hacía a esto, como bien decís tú, él me da su experiencia y su enseñanza, lo cual no da a entender que es una verdad absoluta, sino un entendimiento desde su evolución. Y lo mejor de todo esto también es que habla desde la espiritualidad, no se nombra religión, ¿no? Se habla desde una amplitud para que cualquier persona, sin importar la creencia que tenga la capacidad y que tiene que estar abierto de mente, ¿no? La capacidad de poder entender y recibir el mensaje que hay para las personas. Sí, porque al final es que lo hablábamos con Daniel Chumilla y nos comentaba que bueno, que a veces se tiende a mezclar la espiritualidad con la religión y no tiene nada que ver. O sea, absolutamente nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, me leeré el libro. Pondré el enlace en la descripción para que todos podáis leerlo. Y volviendo al tema, hay un tema que me quedé pensando, fíjate, de cuando me estaba hablando, estaba pensando en lo que decía. Y a mí hay un tema que me resulta interesante y que a los medios muchas veces cuando comenzamos nos pasa factura. Esto lo suelo hablar casi con todos los invitados, pero porque cada uno siempre nos aportáis algo diferente a este tema. Y es a las sesiones, a las famosas sesiones en blanco, ¿no? Cuando no conseguimos conectar con alguien. Tú hablabas de ser un medio evocativo, de conseguir buscar esa conciencia o ese espíritu al que el consultante quiere conectar. ¿Esto es algo que consigues siempre? A través de la mediunidad educativa es algo que consigo siempre terminan ellos manifestándose, pero creo que el tema de la mediunidad en blanco, como decís tú, pasa por un tema de más de ellos que de nosotros. A veces el medium, hoy nombraba algo Miguel que habla del síndrome del impostor, ¿no? Donde a veces el medium pasa por esos procesos donde decir, bueno, ¿dónde me habré equivocado? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pude conectar? Y creo que si uno ya tiene un conocimiento, una base, como hablábamos hoy de la seguridad de lo que uno está haciendo, y cumple con cada uno de esos procesos y esos pasos, si no se da, es porque del otro lado no ha podido venir. No estamos 24 horas con estos familiares fallecidos, porque como bien decía hoy, ellos tienen una vida para hacer, tienen cosas para seguir en el otro plano, en la otra dimensión, y hay veces que no pueden venir. Yo lo que he desarrollado a través de la mediunidad evocativa, por eso nunca es espontánea. La persona me dice, Gustavo, ¿podemos hacer hoy una sesión? No. Precisamos un plazo al menos de 48 horas para dar tiempo a ese ser querido que sepa que va a haber una sesión.
y pueda venir, pueda organizarse donde está. Ahora si te llaman a ti, a Miguel, o a ti, gracias, te dicen, ¿podés venir un ratito? No, no puedo porque estoy Claro. haciendo otra cosa y no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Espiritualmente ocurre lo mismo. Ellos tienen sus actividades, entonces, bueno, a través, por ejemplo, de la mediunidad educativa, lo que yo hago es eso, dar un plazo de 48 horas. Una vez sí me pasó de que dimos ese plazo y no se pudo contactar a ese familiar. Le dije a la persona, volvemos en un mes y volvemos a intentarlo. Y bueno, y al mes se dio de una forma maravillosa la Fluida. sesión y súper completa. Creo que eso ocurre más por lo que ellos pueden hacer que por lo que uno puede hacer. Y también la apertura que tenga la persona, ¿no? Me parece que es muy importante que el consultante cuando llega esté predispuesto también a lo que tiene para escuchar, lo que tiene para sentir. Hay personas que se cierran, ¿no? O se ponen en una posición de voy a ver si me dice la verdad, voy a ver si me está mintiendo, voy a tratar de buscarle la quinta pata al gato. Sí. Y bueno, la mediunidad no pasa por eso, porque también ellos no van a venir a perder el tiempo. Ellos vienen con una intención. Yo siempre digo, yo doy cursos de mediunidad y siempre le digo a las personas que aprenden conmigo, lo primero que tiene que haber para una sesión es una intención. No es hacer por Correcto. hacer. No voy a hacer porque a ver si funciona, a ver si es, por curiosidad, ¿no? Porque ellos no van a venir a calmar nuestra curiosidad. Ellos tienen un mensaje, tienen una sanación para traer. Tú estás necesitando superar el duelo. Bueno, si hay una función real y concreta, ellos se van a hacer presentes. Ahora, si la persona no toma en cuenta, un día me pasó con un hombre que había fallecido su esposa. Bueno, tuvimos una sesión magnífica de punta a punta. De esas sesiones, Miguel, que tú como medio sabrás que viste que parece que es una canilla de información que no para de llegar, que uno va diciendo y es todo sí, 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 es magnífico. Pero al terminar la sesión el hombre me dice, mira, lo único que siento que no me dijo es cómo me decía en vida el sobrenombre que tenía. El día que ella venga y me lo diga, creeré que realmente esto es real. O sea, tiró a la basura una Vaya. hora ¿Y sabes lo que le dije yo? Lo que lamento es que tu esposa se tomó el tiempo del otro lado, se preparó para venir a darte un mensaje, para demostrarte que sigue presente y te trajo un montón de evidencia, pero a ti no te importó. Te importó simplemente que ella no te dijo una palabra que tú estabas esperando. Entonces, porque no cumplió sus expectativas realmente. Exacto. Pero ellos se preparan. No es que ellos vienen, tenemos que entender que ellos tienen un lenguaje distinto al nuestro y que una de las formas que trabajan los espíritus es a través de los fluidos energéticos. Cuando el medium está percibiendo una flor, un árbol, está teniendo un recuerdo que sabe que no es suyo, pero que es un recuerdo, es porque espíritus auxiliares, que tampoco ocurre el medium, el familiar y el consultante, sino que hay un equipo espiritual que trabaja, preparan los fluidos energético que sale de nosotros mismos cuando hablamos muchas veces del aura y lo que emanamos y impregnan en la mente del medium lo que el medium va necesitando saber, el recuerdo, el aroma y todo lo conecta con los sensores que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces el espíritu cuando viene en una sesión ya viene preparado con el mensaje que necesita traer de acuerdo al consultante. Entonces si por algún motivo no se preparó el sobrenombre, que quizá la esposa lo que menos se acordó o pensó en ese momento es dar un sobrenombre, sino de todo lo otro, porque ella daba evidencia en su casa, prendía y apagaba las luces, porque sabía que había dejado sus restos en un lugar específico y le agradeció al esposo por eso. O sea, ella puso por encima un montón de evidencias que ella consideró más valiosas. Entonces, eso es importante y como bien dice ahí Gracia, de no dar expectativas. Uno tiene que ir abierto a lo que espera porque ellos son los que van a traer ese mensaje. Entonces, eso también es muy importante. Sí, de hecho, yo siempre digo, en la sesión de mediunidad, yo siempre antes de una sesión, yo doy, o sea, no soy de los medium que dé muchos consejos, ni hable mucho. De hecho, normalmente me gusta hablar muy poco con los consultantes, no me gusta saber, de hecho, prácticamente nada. Y entonces, pues claro, pero sí que hay una cosa que le digo y es, intenta venir sin expectativas. Pide, porque ellos te escuchan, pero intenta venir sin expectativas, porque realmente, y agradece lo que venga. A mí, por ejemplo, esto, y me llama la atención lo de la mediunidad evocativa. Yo conozco medium, o sea, Inge, por ejemplo, que yo la quiero un montón, es una medium muy buena, chilena, y ella siempre consigue conectar con el fallecido que quiere el consultante. A mí, en mi caso, me cuesta un poco más, pero no, o sea,
pero creo que es más un poco por esa mochila que nosotros llevamos, ¿no? A mí yo me siento más cómodo dejando, vale, veamos qué viene, ¿no? Es decir, viene y yo cuando empieza la sesión y empiezo a percibir, pum, pum, y siempre y yo noto que hay falta algo, entonces le pregunto al consultante, oye, estas conciencias, estos familiares que han venido, ¿son los que tú esperabas conectar? No, esperaba conectar con alguien, vale, vamos a intentar conectar con ese. Y entonces ahí es cuando intentamos esa conexión y gracias a Dios, pues por la mayoría de las ocasiones lo conseguimos. Es cierto que no en todas, pero siempre pienso que cuando esto pasa es porque tiene que pasar así. Es decir, esto es... por lo que sea, tiene que pasar así. Entonces, por eso me llama tanto la atención el tema de que tú lo consigas siempre, ¿no? Es decir, es muy curioso. Te doy un ejemplo. Mira. Una de las medium que hoy está conmigo, yo tengo un grupo de medium donde hacemos mucha investigación sobre lo espiritual, la mediunidad, y bueno, hay días de capacitación y prácticas. Ella, por ejemplo, su hijito había fallecido, ¿no? Entonces ella iba para una sesión para poder encontrar a ese niño, para poder encontrar respuesta. Una mamá en duelo y un papá, porque también fue el papá, siente que se le acaba el mundo a perder un hijo. Es el duelo más difícil que pueda existir, y la verdad que siempre le digo, para mí ella es una persona, una heroína por la fuerza que tiene para poder seguir adelante. Desde luego. Con la esperanza de, bueno, la única esperanza que puedo tener es que él siga del otro lado, porque si para mí todo se acabó cuando él cerró los ojos, entonces ¿qué queda de mí? ¿No? Es lo que un padre se pregunta. Entonces, ¿qué ocurre si yo voy al medium y el medium, en lugar de contactarme con ese hijo que yo deseo, me contacta con mi abuela? Está perfecto, es mi abuela, la quiero, pero yo no quiero saber. Yo necesito saber que mi hijo está del otro lado. Necesito saber cómo está, qué sintió en su último momento, si supo que yo lo estaba acompañando, si realmente sufrió o no sufrió. Hay muchas cosas que uno se pregunta. Entonces, cuando uno deja abierto, eso es mi visión, ¿no? Por eso trato de llevarlo de otro lado. Creo que cuando uno deja abierto a lo que venga, quizás no hay nada. Siento yo que no le estamos dando a veces, y si el familiar se va sin respuesta, yo te voy a decir algo. A mí me pasó con una mamá de que quería contactar con su hijo se había quitado la vida. Yo también no pregunto nada, doy toda la evidencia en el momento, ¿no? Le di un montón de evidencia, un montón de cosas, le digo, pero tu hijo me está hablando, era el lunes, el día de la sesión, me está hablando algo de mañana, el día martes, y me está haciendo hincapié en el martes. ¿Qué pasa con el martes? Y ella me dice, te voy a decir la verdad, Gustavo, yo hoy lunes venía a la sesión, si no encontraba respuesta de mi hijo, mañana me iba a quitar la vida. Entonces, porque ya no tengo motivo para seguir. Entonces tú imagínate cuánto es la responsabilidad de uno de decir, ¿por qué yo digo, hay que evocar al que necesita la persona? Si yo dejo que venga el que tenga que venir y su hijo por algún motivo no podía venir, y aparecía la abuela de esa mujer, la tía de esa mujer, pero ella necesitaba saber que su hijo estaba bien, necesitaba el papá, la mamá, cuando un hijo se quita la vida, lo primero que dice es, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no pude saber con anticipación? ¿Por qué no pude ayudar? Siempre buscamos la culpa, ¿no? De lo que pudimos haber hecho porque nos castigamos en retrospectiva. Entonces, el hecho de poder evocar a ese familiar y tener la seguridad de que venga a traer lo que ese padre necesita, es algo muy diferente. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, la próxima sesión vos podés salvar una vida, porque no me ha pasado solo una vez, me ha pasado varias veces. Personas que ya no encuentran. Entonces, la mediunidad vocativa para mí tiene una herramienta fundamental que es eso, ¿no? Es darle a la persona la sanación que está buscando. Que es diferente, sí, pero cuando... no podéis echaros tampoco esa carga y esa responsabilidad de decir, si no viene o no logro contactar con ese ser querido fallecido, no podéis tampoco adquirir esa responsabilidad de esa persona se va a quitar la vida. O sea, se quitará la vida y sucederá. Por supuesto. Sí, claro. Pero no podéis quedaros tampoco con... Claro. Tú como medio, si sabes, yo en mi caso que sé que lo puedo hacer, entonces yo le digo a la persona, quédese tranquila que su familiar va a estar. Yo me siento seguro de eso. Entonces yo hago todo un proceso y un trabajo que doy la seguridad a la persona de que su familiar va a estar ese día. Más sabiendo que el espíritu sabe algo que yo no sé, y es que la persona va a tener la intención, ¿no? De quitar su vida.
Y también hablo mucho de la mediunidad educativa, me parece muy importante en la seguridad que brinda. Y una de las cosas que marcó Allan Kardec en eso es que cuando tú evocas un espíritu, tu diálogo es directamente con ese espíritu y ningún otro se va a entrometer. Ahora, cuando tú decís, dejo a ver quién llega, estás abriendo la puerta al que tenga que venir. Y dentro de esos que llegan también pueden haber otro tipo de espiritualidades. No hablo en el caso de los medios que estamos capacitados, en el caso como Miguel, que como bien decís, tú tienes un estudio, pero viste que el medio en ese que dice, estoy acostumbrado a hacer y que venga el que tenga que venir. A veces eso también puede ser bastante problemático para... ¿Por qué? Porque no por maldad, sino que hay espíritus que a veces necesitan ayuda o que sienten, este me va a entender, entonces vengo yo, ¿viste? Entonces también la mediunidad evocativa te genera un filtro de que vos decís, no, yo estoy evocando a este espíritu y es con él que yo voy a comunicar. ¿Y haces algún tipo de rutina o una meditación previa? ¿Cómo adquieres tú esa seguridad o esa conexión de decir voy a conectar o voy a evocar a este ser querido en concreto? Primero, yo siempre digo que la mediunidad para mí es una forma de vida y siempre transmito eso en el sentido de que hay personas que viven su día a día y después se sientan a hacer una mediunidad 10 minutos antes para poder conectar. Yo creo que uno debe vivir en equilibrio. Yo no miro cosas de política, no miro cosas de películas de terror, porque sé que me afecta, porque al ser sensitivo también miro el dolor en otro y me mueve mucho. Evito personas que siempre están como quejándose, con problemas, más esas personas que no digo para no ayudar, sino para las personas que a veces su vida es así y siempre se van a quejar aunque tengan todo, Sí. ¿viste? Como que trato de alejarme de todo eso. Primero creo que la mediunidad es una forma de vida donde uno debe mantenerse en equilibrio y positivo. Y después la mediunidad educativa, yo realizo ciertos pasos durante esas 48 horas de conexión con el espíritu, donde sí voy evocando, donde voy pidiendo. Incluso la noche anterior a la sesión muchas veces tengo un encuentro a través del sueño, de lo que es la mediunidad onírica, ¿no? Donde Sí. hablamos. A mí me ha pasado mucho. Yo hubo una época que canalizaba, esto no era evocativo, pero sí canalizaba en vivo a las personas, con el nombre de la persona en aquel momento. Y había personas que yo sentía que ya la había canalizado. Y después entendí, por otros medios que vi, que esa sensación que te da es porque tú ya lo acordaste anteriormente mientras dormías. Tu espíritu viajó y acordó esa sesión. Entonces muchas veces esa información que te puede llegar espontánea también es porque tú lo preacordaste con el familiar. O vas a ver el familiar que llega y vas a sentir, esta persona ya la conozco de algún lado. O el familiar que tú vas a evocar, tú sentís, no, ¿por qué siento que ya lo conozco? Eso también es algo que ocurre. Entonces, es un proceso que se da, incluso, como digo, durante el sueño, muchas veces 24 horas antes ya de la sesión, ya sé que, no me acuerdo que soñé, pero sí sé que soñé con esa persona, sí sé que hubo un diálogo, entonces siento que la conexión ya se dio desde el otro lado, o se acordó, si hubo un preacuerdo desde el otro lado, y bueno, y al otro día cuando se hace la sesión, esta fluye de una manera fantástica. Claro, es interesante esto de esa preparación, ¿no? Que durante esas 48 horas antes de la sesión, tú ya empiezas a hacer peticiones, ¿no? Tú ya empiezas a solicitar esa que venga a esa cita y que te dé esa información. Pero, ¿tú sabes? O sea, ¿tú preguntas al consultante con quién quiere conectar? Sí. Pues sí. O sea, lo único que tú sabes del consultante, aparte del nombre evidentemente del consultante, es con qué familiar quiere conectar y el vínculo que tiene, ¿no? Exacto. Y me dice, bueno, quiero contactar. Y siempre lo que doy también es un tiempo de un mes. Porque entiendo que cuando las personas fallecen, muchos quedan en estado de turbación, que es como uno decir, cuando siempre digo, como cuando te levantas en la madrugada, que no sabes si estás dormido, despierto, que estás medio ahí. Bueno, el espíritu puede que pase o no, porque he canalizado personas con una semana de fallecido y bueno, están en perfecto estado del otro lado, pero hay algunos que necesitan adaptarse. O como siempre digo, es como si tú te mudás a un nuevo país. Llegaste y capaz que el primer mes entre que te acostumbras al idioma, al lugar, a las costumbres, todavía no te terminás de sentir en tu lugar. Entonces por eso doy un plazo de eso para, bueno, que el espíritu pueda organizarse donde está, que pueda entender cómo funciona. Vuelvo a lo mismo, hay un grupo de espíritus que nos ayudan. No es fácil para un espíritu que recién partió saber comunicarse con nosotros, porque no hay que olvidar que son personas como nosotros. Entonces, si mañana yo tengo que partir, yo no sé cómo tengo que hacer eso de los fluidos para pasarle al medio, no hacer para que el medio me entienda lo que tengo que decirle.
No, habrá un equipo de espíritus que dicen, quédate tranquilo que nosotros nos vamos a encargar de transmitir lo que vos quieras decir, ¿viste? Entonces también hay todo un proceso detrás, y volviendo a lo que decía Miguel hoy de las mediunidades en blanco, creo que también está en eso, no solamente el espíritu que llega, sino los otros espíritus que tengan que comunicarse. También sé, porque esto me lo han dicho los espíritus, y bueno, también lo he investigado y sé que ha ocurrido, otros medios lo han dicho, es que hay espíritus que pueden estar durante mucho tiempo en tus sesiones simplemente observando. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo te comunicas, cómo tú como medium percibís esas energías, cómo hacen esos espíritus que están hablando con vos para decirte lo que quieren decirte, y cuando ellos aprenden, bueno, dice, ahora sí yo quiero comunicarme con mi familiar. Por eso entiendo también de que la comunicación empieza por el otro lado, donde ellos tienen el deseo también a veces de comunicarse o de dar un mensaje. Ujú. Vale, es interesante. O sea, yo desde luego a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? El hecho de no solo el conseguirlo, ¿no? Porque ya te digo que esto sí que yo conozco medium que lo hacen, es decir, pero me llama la atención porque, o sea, a mí como práctica, ¿no? Yo te hablo a nivel práctico como Miguel Medium, el cómo puede ser interesante esto de la petición. Es muy interesante. Bueno, pero tú das formaciones también, ¿no? Entiendo. Lo de Decías que dabas formaciones, ahora formaciones. el 11 de marzo empezó un nuevo curso que es casi de 3 meses, donde también hablo muchísimo sobre los diferentes tipos de mediunidad que existen, los diferentes tipos de comunicaciones que existen, los diferentes tipos de espíritus que existen, porque no todos somos iguales. Y esto me gustaría comentar un poquito, que capaz que Miguel me va a entender en esto de, a ver si tú lo pensás así, de que dicen no hay espíritus malos. ¿Viste? Es como que hay la mediunidad moderna, lo que se dice hoy, la mediunidad laica que existe o moderna, habla de que ya no hay ese miedo que existía antes en el 1800, donde había una mediunidad más antigua, y bueno, es muy cierto. Pero yo digo, existen personas buenas y existen personas malas, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Acá en el mundo hay personas que Sí. hacen daño, hay personas que no les Sí. importa el dolor del otro y hacen sufrir. Perfecto. Segundo, existen, los espíritus no pierden su personalidad. Es muy cierto. Si ellos perdieran su personalidad, nosotros no sabríamos quiénes eran. Nosotros los identificamos Claro. por cómo eran. Incluso en alguna sesión, si la persona en vida no era muy de hablar, el medium va a percibir que la persona no transmite mucho. Es medio callado, es medio por lo de él. Entonces, como no pierden su personalidad, alguien que ha sido una mala persona y ha disfrutado de hacer mal, cuando muere va a seguir siendo un mal espíritu. Porque hasta que no siga evolucionando y pueda volver a venir y encarnar nuevamente y aprender, y lo que tuvo que aprender, va a seguir actuando de la misma manera en la que se fue, porque no pierde su personalidad. Entonces sí existen espíritus buenos y espíritus malos. Y sí existen espíritus elevados que ya no necesitan reencarnar. Entonces, dentro de lo que yo enseño también es eso, los tipos de espíritus que existen, aprender a entender. Y después, bueno, lo que puede haber, lo que llamamos muchas veces espíritus obsesores, ¿no? Que le dicen que es porque un espíritu se obsesiona con algo. Nosotros podemos ir por la calle caminando y puede haber un espíritu en la vereda de enfrente y capaz que vos en ese momento va deprimido por algo que te sucedió y ese espíritu está deprimido por algo igual, dice, me entiende. Y se va con vos. ¿Por qué? Porque siente que los dos piensan igual. Todo es un tema de vibraciones, ¿no? De cómo vibramos. Y ese espíritu te puede acompañar a tu casa. Y ese espíritu te puede empezar a generar a ti depresión. Y entonces tú empezás a decir, pero ¿cómo? Si yo me siento bien, no tengo problemas, gracias a Dios tengo un buen trabajo, mi familia está bien, ¿por qué estoy triste? Muchas veces pasa eso con las personas que son medios sensitivos, ¿no? Donde en realidad no están ellos sufriendo, sino que están sintiendo el dolor del otro espíritu. Bueno, todo eso es lo que yo también enseño. Creo que el curso lleva casi 3 meses porque me parece que es muy importante no solamente aprender una técnica, sino comprender lo que uno hace, cómo funciona, cómo ellos nos afectan a nosotros, entender que nosotros muchas veces somos influenciados por ellos. Hay una historia magnífica de un hombre que había perdido a sus hijos en un bosque y que el hombre en la desesperación empieza a correr y de repente mira, hay 2 caminos y él decide tomar por uno y encuentra a sus hijos, y cuando le hacen la entrevista en el informativo le dice, ¿por qué? ¿Sabías que si hubieses tomado hacia el otro lado nunca lo hubieses encontrado? ¿Por qué tomaste esta dirección? Dice, la verdad que no lo sé, pero en el momento sentí algo que me decía que era por ahí y por eso lo hice. Ese sentir son los espíritus que muchas veces nos acompañan también y que nos rodean y que nos generan esa intuición, ¿no? De decir, esto es así. Entonces, bueno, esa capacitación que doy, que sé que es prolongada, pero
Me gusta que la gente se sienta completa en lo que hace, que tenga un buen entendimiento, que sepa lo que está haciendo, que entienda los diferentes tipos de espiritualidades, de energía, de mediunidad, cómo desarrollarse. Y como siempre digo, la mediunidad es una habilidad. Entonces, como toda habilidad, podemos aprender. Capaz que uno es bueno en algo. Yo, a través de la mediunidad educativa, te puedo decir que soy mucho mejor en la mediunidad educativa que en la mediunidad espontánea, donde voy a canalizar con el que llegue. Porque como ya lo he hecho tantas veces la educativa, Claro. la otra me es más compleja, ¿no? Capaz que otra persona tiene, pero no quiere decir que no puedas desarrollarte en lo otro. Siempre podés, como medio, según lo que hay registrado, hay más de 65 tipos de medium diferentes, ¿no? De mediunidades. Entonces, todos podemos como ir desarrollando en lo que somos más. Hay cosas que somos hábiles naturales y hay otras que nos cuesta un poquito más y bueno, podemos ir aprendiendo eso. A ver, aquí es curioso porque yo, por ejemplo, fíjate, yo el primer libro que yo leí sobre mediunidad, evidentemente fue el libro de los espíritus de Kardec, ¿no? Es decir, a mí fue un libro que me gustó mucho, me hizo pensar muchísimo, de hecho lo estoy releyendo ahora. Y una de las cosas que a mí no me encajó desde el minuto uno fue esa posibilidad a que haya un espíritu negativo. Ya, llamémoslo así, ¿vale? Como algo negativo o algo en maligno, algo que pueda dar miedo. Yo como medium jamás he tenido la percepción de algo, de un ente negativo, ni mucho menos. Sí que en este caso sí podría, para mí tiene mucho más sentido el hecho de una impregnación energética o de un recuerdo residual que pueda ser negativo y que nosotros como sensitivos podemos llegar, es como cuando llega a una habitación y esa habitación el ambiente está denso, ¿no? Llega y para mí no es un espíritu que esté ahí negativo, esperando a que llegues para abrazarte y pegarte esa negatividad. Es simplemente esa negatividad, esa energía que se plasmó durante tanto tiempo en esa estancia, pues que está ahí y que bueno, pues puede generar esa sensación y que te puedes impregnar de eso y llevártelo, claro, evidentemente, como tú dices. De ahí que los medios estemos equilibrados. Pero es verdad que a mí me cuesta un poco el hecho de pensar que, pero sobre todo porque yo nunca jamás, y mira que yo de chico he pasado miedo. Yo anulé la mediunidad por miedo, pues también por este tipo de cosas que tú decías que pasaban, hechos paranormales que pasaban en casa, que yo me daban miedo y las pelis también ayudaban mucho a esto. Que, al igual que tú, yo no veo cine, he dejado de ver cine de terror porque me condiciona mucho. Porque Sí, luego claro. yo digo, luego dices, tu subconsciente te empieza a jugar malas pasadas. Entonces yo entiendo que cuanto menos te expongas, a mí estoy más cómodo en ese ambiente. Pero sí que es cierto que yo en perspectiva, cuando tiro ya ahora con 43 años y me pongo a pensar en el Miguel de 11 años, de 10 años, que se cagaba cuando en la habitación pasaban cosas raras, realmente nunca tuve la sensación de que algo me iba a hacer miedo. Yo te digo algo. Una persona que tiene una mala costumbre, por ejemplo, de secuestrar personas, torturarlas y quitarle la vida. Vamos a hablar de algo extremo y feo y horroroso. Sí. Que tiene una mala persona sobre eso. Que no le importa el dolor de los demás y no le importa la empatía. El espíritu de este cuando fallece se convierte en un ángel, ¿no? No. Sigue manteniendo su personalidad, va a ser alguien que le va a gustar y que va a disfrutar de hacer sufrir a los demás. Porque es su esencia. Es lo que aprendió en esta encarnación. No es posible. ¿Sabes cómo él va a dejar de hacer eso? Cuando él siga evolucionando. ¿Y cómo va a evolucionar? Cuando vuelva a reencarnar. Porque va a tener que volver a venir a pasar un proceso y va a volver a aprender. Entonces, sí es cierto que no nos pueden dañar. Sí es cierto que el espíritu no te puede hacer daño. Todo depende de tu vibración. Como bien decís tú, si tú no te has chocado con el espíritu negativo porque tu vibración es buena, es alta, entonces ese mundo no vibra en vos. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Pasa con los adictos. Las personas que sufren de una adicción fallecen de forma repentina, le da un paro cardíaco y esa persona sigue manteniendo por un tiempo el deseo y la adicción de poder seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque su espíritu todavía está impregnado con las cosas de la materia. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando una persona está viva y tiene algún tipo de adicción, se va a adherir a ese espíritu. Porque la única forma de poder recibir eso que estaba deseando es a través de un cuerpo físico, de una materia. Entonces, se va a agarrar de ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ese espíritu, hasta que no empieza a desprender esas capas nuevamente, que eso es un proceso de tiempo evolutivo que se da, y tome la solución de volver a reencarnar, va a mantener su personalidad. Entonces la persona que ha sido mala en vida va a seguir siendo malo. Te voy a dar un ejemplo, algo maravilloso que me pasó. Hay una chica
de España que hizo una sesión conmigo porque quería comunicarse con su mamá. Su mamá había sido toda la vida mala persona y toda la vida la había desmerecido y la había tratado de una manera horrible. Y cuando llega la sesión, la mamá me dice, y yo se lo tengo que decir a la persona porque es lo que siento, no puedo camuflar lo que viene, ¿no? Pero yo sin saber quién era la mamá, lo que era, y la mamá dice, mira, te soy sincera, vengo a disculparme porque sé que necesito de esto para yo poder seguir trascendiendo. Pero no es que lo sienta de corazón. Eso es, no por su hija, sino por ella misma, Claro, por su y la hija me necesidad dice, no lo egoísta. dudo, porque ella en vida era así. Y entonces yo le estoy dando una información que desconozco y eso me demuestra que la personalidad de la mujer sigue siendo la misma. Total. Y cuando nosotros hablamos, por eso digo, si hablamos de espíritus buenos o malos, no estamos hablando más que de personas que son buenas o malas, pero que ya no tienen un cuerpo físico, sino que tienen o están viviendo otro estado, como digo siempre el agua. El agua tiene estado líquido o el gaseoso, ¿no? No dejó de existir cuando se hizo vapor, simplemente está en otro estado. Y nosotros, con nuestra conciencia, con nuestro aprendizaje, con lo que nosotros vivimos, también cuando nos desprendemos, seguimos manteniendo esa personalidad. Y hay muchos espíritus que puedan tener rencores, enojos. Muchas veces pasan en casos de lugares donde hay cosas paranormales que el espíritu falleció y no, quizás no se dio cuenta de haber fallecido, pero se enoja con lo que están enfrente. Entonces empiezan a tirar las cosas, a hacer ruidos, a querer asustar a las personas porque su enojo no le permite ver que ya no está en el plano que está. Es muy amplio, no hay muchas variantes de todo esto, pero sí entiendo de que sí hay energías, hay espíritus que son positivos. A mí me pasó un caso muy particular de una muchacha que cuando fallece su papá, ella por algún motivo yo la tenía en mi chat, en mi WhatsApp, ¿no? Yo no sabía que había fallecido su papá, pero veo un día la foto, yo recorriendo el chat y digo, le tengo que escribir. Le puse, hola, ¿cómo andás? Me dice, hola, ¿sabes que falleció mi papá? Hace, por ejemplo, un mes y siento que no puedo superarlo. Le digo, bueno, no te preocupes. Yo voy a te voy a hacer una sesión con tu papá porque había algo a mí que me hacía sentir que se la tenía que hacer. Entonces Sí. yo preferí darse la sesión. Por un motivo no se dio, después pasó un tiempo y no se dio, y así estaba la situación. Hicimos una sesión junto con el grupo de Medium, coordinamos un día y resulta que el papá me hablaba de que él no había podido trascender porque había un espíritu negativo que no lo dejaba en paz. Un espíritu negativo que no lo dejaba en paz. Digo, bueno, vamos a hablar. Hicimos un proceso, unas cosas con los otros medios. Yo le indiqué algo a la hija para hacer para que el padre pudiera terminar de trascender y seguir hacia el otro plano. Seguimos investigando. Había algo a mí que me decía, acá hay algo religioso, algo de alguna religión, algo metido que es lo que manifiesta esto. Al otro día le escribo a la hija y le digo, mira, ¿tu papá pertenecía a alguna religión o tuvo problema con alguna religión o algo? Dice, mira, él tuvo problema con un hombre que vivía enfrente que tenía un templo religioso, ¿sí? De Umbanda, y él había insultado a mi papá, se habían peleado porque este hombre había dicho que había hecho algo a mi mamá cuando falleciera para que no descansara en paz. Dice, y mi padre, junto con mi hermano, antes de fallecer, porque mi padre dice se enfermó y a los 3 meses falleció de golpe, empezó a ver una sombra en casa, que era la única sombra que solamente ellos dos lo veían. Dice, yo nunca lo vi. Me llamó la atención, dije, bueno, entonces esto está relacionado con lo que vimos, porque el espíritu me decía, dice, mi papá cuando estaba agonizando, le decía a alguien, andate de acá, déjame en paz. Dice, y yo no veía a nadie, le decía, papá, ¿a quién ves? No ves esa sombra que no me deja en paz. Busco en los chats más atrás, que yo no sabía por qué tenía chat de esa persona, y hacía, por ejemplo, 6 meses, 8 meses que el papá estaba bien, estaba sano, yo le había hecho un diagnóstico espiritual a esa muchacha, y le había dicho que en la casa había un espíritu negativo que estaba como atacando a la familia. Increíblemente que fue algo que yo me olvidé por completo. Pero después cuando empecé a atar los cabos de aquel diagnóstico que yo le hice cuando su papá todavía estaba bien, que sí vi que había un espíritu negativo como molestando a la familia. Después ya me cuenta que la persona enfrente había dicho como que había hecho algo para dañar a sus padres. Increíblemente, una de las medium dice, siento como un olor fuerte a gas. Y ese hombre que hizo eso, y supuestamente hizo eso malo, se fue porque se le prendió fuego la casa y el templo. A un mes de enfermar el padre de esta chica.
O sea, hay un montón de cosas que uno empieza como a entrever y después volvimos a hacer una sesión que yo mandé a hacer, es una novena que es rezar durante 9 días seguidos por el Espíritu del Padre, porque los Espíritus dicen lo mejor que existe la oración, porque así como Dios creó a través de su palabra y la palabra es vibración, nosotros somos creadores a través de nuestra palabra también, entonces nosotros creamos a través de lo que decimos y de lo que creemos, ¿no? Entonces, orar y rezar por ellos ha demostrado, y nos dicen los propios espíritus, que para ellos es como un baño de energía positiva. Entonces, pedir por ellos también los lleva a ellos a poder trascender. Bueno, se pidió eso para ese papá, volvimos a hacer una nueva sesión y estaba fantástico. Además, un día antes, ella sueña con su papá y le dice, hija, estoy en paz y estoy acá con tu mamá. Entonces, hay un montón de procesos que existen, o que al menos a mí me han demostrado, de que sí existen espíritus malos. Sí, como existen personas malas, no lo veo desde el lado del demonio, ¿viste? Donde antes te ponían el demonio, sí, maligno, te entiendo. Sino personas que vibran con eso. Y que hay ambientes en el mundo de personas que son malas y que viven en ese mundo, en ese ambiente, y que bueno, y si no les molesta, si te tienen que quitar la vida, si te tienen que torturar, si tienen que hacer las peores cosas que no podemos imaginar. Y lamentablemente esos espíritus siguen estando también en el otro lado. Bueno, es interesante, desde luego, es un tema interesante. Yo, o sea, por mi experiencia, ¿vale? Porque esto es lo que hablamos siempre, cada uno habla de su experiencia. A mí, o sea, no me resuena. Y yo, por suerte, por desgracia, es decir, más por desgracia creo yo, siempre he estado en una zona, vivo en una zona en la que me he criado en una zona en la que evidentemente pues había ambientes de todo tipo. Conozco gente de todos los tipos posibles. Entonces, claro, sí que es cierto que yo el miedo siempre lo he asociado más a miedo que uno genera y a ese miedo que a ese desconocido, ¿no? A esa sensación de veo una sombra, veo una sombra, me asusto, vale, párate, claro, párate a pensar porque esa sombra no tiene por qué ser negativa. Nunca he tenido esa sensación de algo negativo. Y me resulta curioso, ¿no? Y no es que lo ponga en duda, pero sí que es verdad que desde mi experiencia es curioso. No es así. Pero sí que es cierto que, bueno. Mi guía me dijo un día: el hecho de que vayas a pescar al río no significa que no existan los tiburones. ¿No? Y creo que eso para mí fue una gran metáfora. Muchas veces, capaz que porque uno no ha vivido la experiencia, y yo siempre estoy abierto a todo, ¿no? También pienso claro, eso. Total. Que yo no creo en algo no quiere decir que no exista desde la otra visión, ¿no? Porque también, y esto te lo digo en un sentido de que cuando tú te contactas con alguien que sí ha tenido una mala vida en su vida, supongamos, y ha sido una mala persona y ha venido a contactar con el familiar, creo que es distinto a cuando tú percibís un espíritu negativo en un lugar. ¿Por qué? Porque el familiar va a venir a mostrar la capa buena. Todos en el fondo en algún momento somos buenos. Capaz que esa persona que tortura a los demás, que hace mal a los demás, capaz que ama a su madre. Entonces cuando venga a contactar con su madre no va a mostrar lo otro. Va a mostrar el amor por su mamá, la bondad que tiene por su mamá y el cariño por su mamá. Entonces también entender que hay muchas como facetas o capas dentro del espíritu que se va a manifestar de acuerdo a la función que vaya a cumplir. Yo creo que lo que sí hay que tener cuidado es cuando uno abre la puerta a lo que venga, ¿no? Porque ahí también puede venir, y también sin la intención, porque también pueden venir espíritus de personas, como decía hoy, ¿no? Que hayan sido adictos en su vida y terminen induciendo a una persona a una adicción, que hayan sido, mueran con ira y también manifiestan la ira en el medium, pero no porque deseen hacerle mal al medium, sino que manifiestan lo que ellos son. Eso también puede ocurrir. Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que, por eso yo siempre hablo de mi experiencia. Yo soy de las personas que nunca me cansaré de decir que la verdad absoluta no existe. Que el Miguel Medium de hoy no es el Miguel Medium del año pasado, ni el de hace 3, ni va a ser el de dentro de 5. Entonces, claro, el de hoy, esto... mi experiencia no es así, no quiere decir que no exista. De hecho, fíjate que es curioso que yo sigo releyendo estos libros porque mi percepción de ese libro está cambiando cuando lo vuelvo a leer por segunda vez 4 años después, o casi 4 años después. Entonces, claro, hay cosas que te resuenan más, cosas que te siguen resonando, cosas que te siguen sin resonar, pero creo que ahí está, ¿no? Ese camino de aprendizaje, y de ahí lo interesante, a que vengan medium como tú que nos puedan hablar de esto. A mí esto me parece, para mí,
yo siempre lo digo, no tengo mayor aprendizaje como medium que poder hablar con tantos medium tan diferentes. Aprendo tantísimo. O sea, es verdad. se me abren tantas puertas, tantas formas de pensar. Estaba hablando y conforme estaba hablando, estoy apuntando, estoy pensando. Por eso, o sea, realmente aprendo mucho, y me hace pensar mucho. Creo que esto... Creo que es muy importante hablarlo. No decir, esto no existe. ¿Por qué? Por mis santas narices. No, perdona. Esto no funciona así. Hace 10 años yo te hubiera dicho, los mediums no existen. Y ojo, 10 años después soy medium. A mí lo que me llama la atención, no sé si te ha sucedido a ti, es de que hay muchas cosas. Yo como medium me pongo a hablar con otros medium y a ellos se les ha ocurrido lo mismo o le ha venido la misma información. Yo digo, por ejemplo, hoy voy a hablar sobre tal tema y después entro a las redes y los medium están hablando sin conocernos entre nosotros de los mismos Del temas. mismo, sí. Y eso digo, hay algo maravilloso encima que nos está trayendo información eso no deja de asombrarme, de conocer otros medios y que justamente están pasando o haciendo lo mismo que a mí, no es que se me ocurrió a mí. Entonces me da esa tranquilidad de que no fue una ocurrencia, sino que yo dije, bueno, voy a hacer tal cosa y después miro a los otros medios, ya están haciendo lo mismo. Digo, bueno, hay algo más allá de nosotros que nos va como guiando, ¿no? Como... No, y además hay una cosa increíble, y es que yo, por ejemplo, pues yo tengo mi círculo de confianza dentro de la mediunidad. Hablo de un círculo de medium, ¿vale? Y en el que yo, por ejemplo, mi compañera Montse, que yo la adoro, es con quien hago muchas sesiones en dupla, y siempre vamos de la par. Es decir, siempre es como, estoy en un bajón, ella está en un bajón. Está en su vida, ella está en su vida. Tenemos y luego resulta que entramos al grupo y decimos, oye, ¿cómo estáis? Pues nosotros estamos algo fastidiados, que no sé qué, y todo. Nosotros estamos igual y todos estamos igual y todos como que vamos todos en una ola y es como, mierda, estamos todos para terapia. Y una semana después estamos todos, nos interesa un tema, otro tema, y es que funciona. Es sorprendente. Bueno, que retomaste el libro de los espíritus. Yo hace poco retomé el libro de los espíritus. Ve otra vez. Por ejemplo. Hay cosas que tenemos que analizar. Están diciendo, relean con el conocimiento que hoy tienen, ¿viste? Correcto. No. Es súper interesante. Por eso vuelvo a insistir en el enriquecerse de escuchar a la gente. Total. Sin cuestionar, oye, tú puedes tener tu creencia hoy, pero escúchalo, razónalo y ve qué resuena, qué no resuena y en función de eso asimila. Y por lo menos piensa, que yo creo que ahí es donde está un poco esa diferencia. Bueno, vamos llegando al final. Gustavo, nosotros tenemos aquí en el programa 2 preguntas clásicas, ¿vale? Que siempre me gusta hacer a todos los mediums igual, porque todos dais siempre una opinión bastante interesante de esto. Y es, la primera sería, imagínate que tienes delante a un medium o a alguien que cree que es medium, que le pasan cosas raras, y que ha llegado delante tuya y te dice, vale, no sé qué hacer. ¿Cómo le dirías que prosiguiera? Me pasan cosas. Tengo un medio delante mío, yo no sé qué es medio, pero me dice... Ni siquiera él lo sabe. Él tampoco lo sabe. Él te llega y te dice, mira, me pasan cosas raras, yo a veces tengo la sensación de que tengo presencia, yo estoy buscando información porque, mira, alguien me comentó que esto podía ser mediunidad y buscando en mediunidad he llegado a estar delante tuya. ¿O qué te gustaría a ti que te hubieran dicho cuando estabas perdido? A ti que te hubieran dicho, correcto, también. En ese camino. Bien. Primero, que el conocimiento está dentro de uno, que hay que autoconocerse, sanarse, comprenderse. Todo empieza por uno. Nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Entonces todo lo construimos o lo destruimos empieza por nosotros. Creo que el sanar viene desde adentro. Y tratar de encontrar esas respuestas desde nuestro interior. Por supuesto, si la persona vive con problemas paranormales o con situaciones, tratar de conocer, de estudiar, de aprender, porque el conocimiento quita el miedo. Cuando uno conoce, saca de su mundo algo. Y siempre digo, hay que vivir en alta vibración. Cuando nosotros estamos mal, estamos medio decaídos, estamos ahí porque hay cosas que están vibrando alrededor de nosotros que no son positivas, y cuanto más nosotros podamos desprendernos de eso y ver el lado bueno de la vida, mejor va a ser. La vida es un ratito, nos vamos. Entonces, disfrutemos de lo que tenemos. Yo siempre digo que esta es la casa de Dios. Nosotros venimos sin nada y Dios nos presta todo lo que hay aquí para que podamos utilizar ropa, comida, las bebidas, si nos compramos un coche, una casa donde estar. Pero ¿sabes qué? Todo es prestado. Nos vamos a ir. Nada nos va a pertenecer porque no es nuestro hogar, es el hogar de Dios.
Entonces vivamos la vida de la mejor manera. Hay veces que nos preocupamos demasiado por cosas que son pasajeras, que no tienen sentido, que realmente no nos hacen bien, y creo que vivir desde el agradecimiento y desde el momento presente es lo más importante. Y hay que dejar fluir. El gran error de los seres humanos muchas veces es querer tener el control de las cosas. Cuando nosotros dejamos fluir, todo se va a dar como tiene que ser. Ujú. Me Muy parece un buen interesante. consejo incluso para todo el mundo. Para O todo el sea, mundo, sí. mediums y no mediums. O sea, súper bueno, súper bueno. Vale, y la siguiente pregunta sería, ¿qué consejo le daría a alguien que está en un proceso de duelo y que cree que una sesión de mediunidad le puede ayudar y ha llegado a este mundo de redes sociales, de internet, donde hay tantísimos mediums y no sabe muy bien hacia dónde avanzar? Bien, lo primero, que busquen un medium que tenga un respaldo o que tenga referencia. Siempre es muy importante. Si encuentran un medium que fue aconsejado por alguien, mejor, porque quiere decir que alguien ya vivió esa experiencia, entonces te lo está recomendando desde primera persona. Si no es así, buscar a alguien que tenga referencias importantes y que pueda demostrar que lo que está haciendo es correcto y es verdadero, ¿no? Para mí es muy importante, yo por eso a veces pido permiso en algunas sesiones porque cuando regalo una sesión le digo, bueno, a cambio permitirme subir un minutito o dos para que la gente pueda ver que esto es real, que funciona. Segundo, saber que, por ejemplo, a una madre siempre le digo, ¿no? La mejor conexión con tu hijo la vas a tener vos, no uno de afuera, no un medium, porque él Ya. elige la conexión con vos y llegó al mundo a través de vos. Pero que siempre busquen a alguien con referencia y con respaldo y que sepa que tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar. Que tu corazón piense eso, nada es eterno. Tarde o temprano tú te vas a volver a encontrar con ese ser querido y que si prestas atención, las señales son mucho más fuertes de las que uno cree. Pues muy buen consejo, desde luego. Gustavo, quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy. Me voy a leer tu libro y te invito ya por adelantado a poder debatir sobre él y sobre otras cosas que se me han quedado un poco en el tintero y que a lo mejor Sí. podemos ser un poco más específicos o en un episodio o en un directo, ya lo veremos en un futuro, pero desde luego me haces pensar, tengo muchas cosas ahora mismo que pensar, que asimilar y desde luego no puedo más que agradecerte el tiempo, tu generosidad por hablarnos tan francamente y ver que realmente esta es la vía, ¿no? La comunicación, el hablar, el poder divulgar, ¿no? La mediunidad es la mejor forma, yo creo que es la forma en la que mejor podemos ayudar a los demás. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas Nos vemos gracias. pronto. Y bueno, sí, Para mí un placer, gracias por permitirme estar y compartir con ustedes. Esta naturalidad también que fluye me parece que es muy lindo, la forma en la que llevan adelante el canal, me parece muy bueno porque nos permite también a los medios que muchas veces tenemos cosas para contar, experiencias para contar y uno se siente cómodo en esto. Así que para mí un placer y gracias a las personas también que se tomen el tiempo de ver este video, de dejar sus comentarios también, porque eso nos ayuda a seguir comprendiendo cómo piensan los demás y poder aprender eso. también de la visión de otras personas. Pues efectivamente, totalmente de acuerdo. Y sí, muchísimas gracias a vosotros los que estáis ahí, los que otra semanita más nos acompañáis en este increíble camino en el que nos vamos aprendiendo tantísimo juntos. No quiero pasar sin recordaros que tenemos un canal de Telegram donde hay una comunidad que va creciendo muchísimo y que se abren debates súper interesantes, donde podéis encontrar voluntarios para Medium, donde podéis ver referencias de vídeos, de libros que se recomiendan, donde hay un montón de temas que son súper interesantes y donde la verdad que estamos aprendiendo muchísimo también ahí. Os dejaremos el enlace también en la descripción. Y bueno, y que tenemos también una membresía muy interesante, que siempre apoyáis al canal, que sabemos que toda esta cantidad de dinero se reinvierte directamente en cosas nuevas que vamos a traer al canal. Y que de verdad que muchísimas gracias por estar ahí, que eso es lo más importante y que se os quiere mucho. Un besote.